El foco me golpeó el rostro como una bofetada y supe, en ese preciso instante, que mi esposa estaba a punto de destruirme frente a 300 de los mecenas artísticos más influyentes de Madrid. Podría llamarlo intuición de marido o, tal vez, simplemente el resultado de 20 años de matrimonio con Elena, que me habían enseñado a reconocer ese brillo particular en sus ojos verdes. Ese que indicaba que alguien estaba a punto de ser públicamente viscerado. Y esta noche, qué suerte la mía, yo era el invitado de honor. Damas y caballeros, la voz de Elena resonó con fuerza en la gala anual de la Fundación de las Artes de Chamberí, mientras su vestido rojo captaba las luces del escenario como si fuera sangre fresca. Esta noche, honramos la excelencia en el diseño escénico. Yo permanecía en un lateral del Teatro de la Zarzuela, ajustándome el smoking de alquiler y preguntándome por qué demonios le había permitido convencerme para asistir a este circo. 20 años como escenógrafo y todavía me sentía como un impostor en estos eventos. Dame un martillo y unos listones de madera, y te construiré un mundo entero. Pero ponme en una sala llena de la élite cultural madrileña y me convierto en un don nadie tartamudo que bebe demasiado vino gratis y suelta bromas que caen como globos de plomo. Nicolás Garrido ha pasado 2 décadas creando la magia invisible que transforma nuestros escenarios, continuó Elena. Podía oír la calidez ensayada en su voz, el mismo tono que utilizaba cuando endulzaba el oído a los donantes o cuando me mentía a la cara diciendo que se quedaría trabajando hasta tarde otra vez. Su dedicación a nuestra comunidad teatral es. Hizo una pausa. Desde las sombras, pude ver que su mano, perfectamente manicurada, temblaba ligeramente mientras apretaba el micrófono. Algo iba mal. Elena nunca dudaba durante sus discursos. Era una máquina cuando se trataba de hablar en público, fría, precisa y devastadoramente eficaz. Su dedicación, comenzó de nuevo, es exactamente lo que más necesitamos en nuestra comunidad. Pero esta noche, quiero entregar este premio a alguien que encarna verdaderamente el espíritu de la colaboración artística. El estómago se me revolvió. El regidor que estaba a mi lado, un chico llamado Dani con el pelo morado y unos 6 piercings en la cara, me susurró al oído, «Tío, ¿ese no es el premio que ella tiene en la mano?» Lo era. La placa de bronce que yo alcanzaba a ver desde el lateral decía claramente, Nicolás Garrido, excelencia en el diseño de escenografía. El mismo premio por el que la fundación me había llamado hacía 3 semanas. El mismo premio para el que Elena me había ayudado a elegir un smoking, poniendo los ojos en blanco cuando sugerí que tal vez un traje normal estaría bien. Sergio Bracho, anunció Elena, con una voz de repente más fuerte, más segura. Por favor, acompáñame en el escenario. La multitud estalló en un aplauso cortés mientras Sergio emergía del ala opuesta. 43 años y seguía interpretando papeles de galán romántico con ese tipo de encanto superficial que hacía que las mujeres de mediana edad olvidaran que estaban casadas y que tipos como yo nos sintiéramos como errores evolutivos. Su smoking le quedaba como si un sastre italiano se lo hubiera cosido directamente sobre el cuerpo, porque probablemente así había sido. Observé a mi esposa entregar mi premio a su amante. Sí, su amante. No un presunto amante, ni un sospechoso amante. Lo sabía desde hacía 3 meses, desde aquella vez que olvidé mi teléfono en el teatro y volví para encontrarlo en su despacho. Sus piernas envueltas alrededor de su cintura, las manos de él enredadas en su cabello, y ambos emitiendo ese tipo de ruidos que resonaban contra las paredes de mi matrimonio y que destrozaron algo que yo ni siquiera sabía que aún permanecía intacto. El compromiso de Sergio por aportar verdad y pasión a cada papel, decía Elena, su dedicación al oficio y su... Hizo otra pausa, mirándolo directamente con una expresión que me dieron ganas de vomitar, su capacidad para dar vida incluso al material más desafiante, lo hacen verdaderamente merecedor de este reconocimiento. El aplauso fue atronador. Sergio se acercó al micrófono, mostrando esa sonrisa de 1.000.000 de euros que llevaba 20 años vendiendo entradas y ropa interior. Gracias, Elena, dijo él, con esa voz que conservaba un ligero rasgueo que debilitaba las rodillas de los críticos teatrales.
Esto significa más para mí de lo que podrías imaginar. La miraba a ella mientras lo decía. No al público, no al premio, sino a ella, y ella le devolvía la mirada con una expresión que no había usado conmigo en años. Dani, el regidor, me miraba con una mezcla de horror y fascinación. Madre mía, tío. ¿Estás bien? No estaba bien. Estaba parado entre bambalinas en el teatro más prestigioso de Madrid, viendo cómo mi esposa de 20 años entregaba mi reconocimiento profesional al hombre con el que se estaba acostando en su oficina. Definitivamente, no estaba bien. Pero también era algo más. Algo que me sorprendió por su intensidad. Estaba furioso. Pero no era esa rabia caliente y explosiva que te hace cometer estupideces. Era la clase de ira fría y calculadora que te impulsa a hacer cosas inteligentes. Cosas muy inteligentes, muy pacientes y muy minuciosas. Estoy perfecto, le dije a Dani. Y por primera vez en meses, no estaba mintiendo. En el escenario, Sergio estaba terminando su discurso de aceptación. A todos los que creen en el poder transformador del teatro, que entienden que el arte no es solo entretenimiento, sino verdad, conexión y el valor de ser vulnerable frente a extraños. Gracias. Más aplausos. Elena prácticamente resplandecía mientras le estrechaba la mano, permitiendo que el contacto se prolongara un segundo de más. Los colegas profesionales no se tocaban así. La gente que se revolcaba en las sillas de la oficina tras las reuniones de la junta, sí. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. La calidad del video no era excelente desde mi posición, pero era lo suficiente buena para captar la forma en que el pulgar de Elena acariciaba los nudillos de Sergio. La forma en que él se inclinaba para susurrar algo que la hacía reír. Una risa real, no ese ruido social y cortés que hacía en las cenas con los donantes. Era suficiente para capturar el momento en que creyeron que estaban solos en el borde del escenario. Lo suficiente para ver la mano de Sergio tocando brevemente la parte baja de su espalda en un gesto íntimo, familiar y absolutamente inapropiado para una ceremonia de premios profesional. Damas y caballeros, el presentador de la velada, un presentador de noticias local con demasiado gel en el pelo y muy pocas neuronas le arrebató el micrófono a Sergio. Un aplauso más para nuestros ganadores. Dejé de grabar y deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo. 23 segundos de metraje que contaban una historia que cualquiera con medio cerebro podría leer. No era una prueba de infidelidad que se sostuviera en un tribunal, pero sí una prueba de que algo entre ellos iba mucho más allá de la colaboración profesional. A medida que los aplausos se apagaban y la multitud comenzaba a dispersarse para la recepción de cócteles, me dirigí hacia la salida del escenario. Tenía una elección que tomar. Podía confrontarlos ahora frente a 300 testigos y convertir esto en el tipo de espectáculo público que sería el chisme de los círculos teatrales durante años. Podía esperar a que llegáramos a casa y discutirlo en privado como un adulto civilizado, o podía hacer algo completamente distinto. Estaba casi en la salida cuando escuché la voz de Teresa. Teresa Martínez, la asistente de Elena y lo más parecido que tenía a una mejor amiga, estaba de pie cerca de la barra con otras dos mujeres que reconocí de varias funciones de teatro. Quiero decir, era bastante obvio, decía Teresa, con ese tono particular de alguien que disfruta siendo el centro de atención. Han estado ensayando juntos durante meses, sesiones privadas, siempre después del horario. Elena ha estado radiante últimamente, ya sabes, feliz de verdad por primera vez en años. ¿Y qué pasa con Nicolás? Preguntó una de las otras mujeres, una miembro de la junta cuyo nombre no recordaba. Teresa se encogió de hombros. ¿Qué pasa con él? Es un buen tipo, pero por favor, mira a Sergio. Y luego mira a Nicolás. Elena por fin está viviendo su vida en lugar de simplemente existir en ella. La tercera mujer, alguien del departamento de vestuario, bajó la voz. ¿Crees que él lo sabe? ¿Nicolás? Teresa se echó a reír. Por Dios, no. No tiene ni idea.
Elena dice que está tan absorto en sus pequeños proyectos de carpintería que apenas se da cuenta cuando ella no está. En realidad, es un poco triste. Me quedé allí un momento, escuchando a la mejor amiga de mi esposa diseccionar mi matrimonio por puro entretenimiento, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. La rabia seguía allí, fría y paciente, pero ahora tenía compañía. Ahora tenía un propósito. Caminé hacia la barra y pedí un whisky. Solo. El barman, un chico joven con esa expresión entusiasta que sugería que probablemente era un actor sirviendo mesas entre audiciones, me sirvió 3 dedos de algo que costaba más de lo que yo solía gastar en alcohol en un mes. ¿Noche difícil?, preguntó, aparentemente leyendo algo en mi expresión. Apenas estoy empezando, respondí, y tomé un sorbo de whisky. Quemaba, pero de una manera buena, una manera que me aclaraba las ideas. Me di la vuelta y observé la recepción. Elena estaba presidiendo su pequeño reino cerca de la mesa de la subasta benéfica, con Sergio a su lado como si estuvieran organizando el evento juntos. Ella estaba animada, gesticulando con su copa de vino, contando alguna historia que tenía a su pequeño círculo de admiradores pendiente de cada palabra. Se veía hermosa, segura de sí misma y completamente en su elemento. También parecía una extraña. ¿Cuándo habíamos dejado de hablarnos? Hablar de verdad, no solo la logística de nuestras vidas compartidas. ¿Quién iba a comprar la comida? ¿A quién le tocaba llamar al fontanero? ¿A qué hora vendría su madre a cenar? ¿Cuándo nos habíamos convertido en 2 personas que vivían en la misma casa y dormían en la misma cama pero habitaban mundos completamente diferentes? Más importante aún, ¿cuándo había dejado de importarme lo suficiente como para notarlo? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos, mi amigo más antiguo y la única persona capaz de hacerme reír cuando tenía ganas de golpear algo. ¿Cómo va esa fiesta elegante? ¿Estás codeándote con la élite cultural o escondido en el baño? Miré de nuevo la recepción. Elena estaba ahora lo suficientemente cerca de Sergio como para que compartieran el mismo aire. Su mano estaba en el brazo de él, los dedos curvados alrededor de su bíceps de una manera posesiva, íntima, algo que definitivamente no haces con un colega. Escribí de vuelta, algo así. Mañana nos tomamos algo. En el sitio de siempre, a las 7. Perfecto. Guardé el teléfono y terminé mi whisky. Mañana empezaría a planear qué iba a hacer con mi esposa y su amante, y con el hecho de que, al parecer, todo el mundo teatral de Madrid conocía su aventura excepto yo. Esta noche, iba a ir a casa, me serviría otra copa y empezaría a diseñar el plan. Porque si había algo que 20 años de diseño escénico me habían enseñado, era que toda buena producción necesitaba una planificación cuidadosa, atención al detalle y un tiempo perfecto. Y yo estaba a punto de realizar la actuación de mi vida. Me desperté solo, lo cual ya no era inusual. El lado de la cama de Elena estaba frío, las sábanas apenas revueltas. Según la nota sobre su almohada, había recibido una llamada temprana por una crisis con la próxima temporada de la fundación y había tenido que salir corriendo para encargarse. Claro que sí. Hice café y me senté a la mesa de la cocina, mirando la mañana madrileña y pensando en la noche anterior bajo la cruda luz del día. Una parte de mí se preguntaba si había exagerado. Tal vez lo del premio había sido una decisión de última hora de la Junta. Tal vez los tocamientos y las miradas íntimas eran solo mi imaginación paranoica, alimentada por meses de sospechas y demasiado whisky caro. Luego vi el video que había grabado. No, no estaba paranoico, no lo imaginaba. Mi mujer tenía una aventura con Sergio Bracho. Y anoche me había humillado públicamente mientras lo celebraba. Sonó mi teléfono. Marcos. Jesús, Nico. ¿Qué demonios pasó anoche? Buenos días a ti también. Hablo en serio. A Carmen ya le han llegado 3 llamadas sobre cierto drama en la gala. Algo sobre tu premio.
Carmen era la esposa de Marcos, una figurinista que conocía a todo el mundo en la escena teatral madrileña. Si ella estaba recibiendo llamadas, significaba que la pequeña ceremonia de anoche ya había recorrido toda la red de chismes. ¿Qué es exactamente lo que dice la gente? ¿Qué Elena le dio tu premio a Sergio Bracho? Dicen que hubo algún tipo de confusión o un cambio de última hora o algo así. Carmen dijo que fue raro, pero supuso que tú estabas al tanto. No estaba al tanto. Silencio al otro lado de la línea. Marcos me conocía desde la universidad y sabía leer entre líneas mejor que nadie. Nico, ¿qué está pasando? ¿Podemos adelantar las copas a la hora de comer? Necesito hablar con alguien que no me venga con tonterías. Te veo en Casa Paco en una hora. Casa Paco era una taberna de lavapiés que servía buenas raciones y no hacía preguntas, el tipo de sitio donde la gente del teatro nunca iba, lo que lo hacía perfecto para conversaciones que no querías que se repitieran en las fiestas de cóctel. Marcos ya estaba allí cuando llegué, con una caña en la mano y cara de preocupación. Era carpintero como yo, pero había sido inteligente y había montado su propia empresa de reformas hacía 10 años. Ahora empleaba a 12 personas y conducía una furgoneta más nueva que mi coche. Tienes una cara espantosa, dijo a modo de saludo. Gracias. Siempre sabes qué decir. Pedí una cerveza y un bocadillo de calamares y se lo conté todo. Los meses de sospechas, el encuentro en el despacho que interrumpí, la entrega de premios de anoche, la grabación que hice. La conversación de Teresa sobre lo ingenuo que era. Marcos escuchó sin interrumpir, sacudiendo ocasionalmente la cabeza o murmurando algún insulto entre dientes. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé todavía. Podría enfrentarme a ella, ¿y luego qué? Lo negará. Le enseñaré el video. Se pondrá a la defensiva y se enfadará. Tendremos una gran pelea y, o bien vamos a terapia y fingimos que esto nunca pasó, o nos divorciamos y ella se queda con la mitad de todo mientras se escapa con el niño bonito. De cualquier manera, yo quedo como el marido patético que no supo hacer feliz a su mujer. Podrías enfrentarte a él. Mismo resultado, diferente objetivo. Además, Sergio no es quien me hizo promesas. Él es solo un actor con buenos pómulos y moral flexible. Ella es la que eligió romper nuestro matrimonio. Marcos dio un largo trago a su cerveza. ¿Sabes cuál es tu problema? Estoy seguro de que me lo vas a decir. Estás pensando como una víctima en lugar de pensar como un carpintero. ¿Qué demonios significa eso? Cuando alguien nos contrata para construir algo, no nos presentamos con un martillo y empezamos a dar golpes sin más, ¿verdad? Medimos. Planificamos. Calculamos qué materiales necesitamos. Pensamos en el orden de las operaciones. Lo abordamos de forma sistemática. De acuerdo. Así que aborda esto de forma sistemática. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Lo pensé un momento. Quiero que paguen por lo que hicieron. Quiero que se sientan tan humillados e impotentes como me sentí yo anoche. Bien. Eso es específico. Ahora, ¿cuáles son tus ventajas? No tengo ninguna ventaja. Él es rico, famoso y encantador. Ella tiene contactos, es inteligente y hermosa. Yo solo soy un tipo de clase trabajadora que construye habitaciones falsas para ganarse la vida. Tonterías. Sabes cosas que ellos no saben. Tienes acceso a lugares e información que ellos creen seguros. Entiendes cómo funciona el mundo del teatro porque has formado parte de él durante 20 años. Y lo más importante, creen que eres inofensivo. Tenía razón. La conversación de Teresa lo había dejado claro. Todos me veían como el marido despistado, demasiado absorto en su propio mundillo como para notar lo que pasaba ante sus narices. Además, continuó Marcos, en realidad eres listo, aunque finjas no serlo.
¿Recuerdas en la universidad cuando aquella fraternidad no dejaba de destrozar tu habitación? No te peleaste con ellos. Averiguaste su horario, aprendiste sus rutinas y luego les hiciste la vida imposible sistemáticamente hasta que se cambiaron de facultad. Lo había olvidado. Había sido algo sutil. Apuntarlos a listas de correo vergonzosas, llamar a la policía por ruido durante sus fiestas, dejar notas anónimas al decano sobre sus novatadas. Nada que pudieran rastrear hasta mí, pero lo suficientemente efectivo como para que 3 de ellos se largaran antes de terminar el semestre. Esto es diferente. Son adultos, no universitarios. Los principios son los mismos. Solo necesitas ser más inteligente. Terminé mi bocadillo y reflexioné sobre lo que decía Marcos. Tenía razón sobre el enfoque sistemático. Había estado pensando en esto de forma emocional, reactiva. Pero ¿y si lo trataba como un proyecto de obra? Necesito más información, dije finalmente. ¿Qué tipo de información? Todo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Quién más lo sabe? ¿Cuáles son sus planes? Necesito entender el alcance total de lo que estoy enfrentando antes de decidir cómo responder. Marco sonrió. Ahora sí estás pensando como un carpintero. Pasé el resto de la tarde en el teatro. Oficialmente, estaba allí para preparar la próxima producción, una reposición de Un tranvía llamado Deseo, que empezaba los ensayos la semana siguiente. Extraoficialmente, estaba realizando un reconocimiento. El teatro solía estar casi vacío los domingos por la tarde. Solo unos pocos actores ensayando en las salas pequeñas y el personal administrativo habitual poniéndose al día con el trabajo del fin de semana. Perfecto para moverse sin atraer atención. Empecé en el despacho de Elena. Ella me había dado una llave hacía años, cuando todavía confiábamos el uno en el otro, y nunca me la había pedido de vuelta. Su ordenador estaba protegido por contraseña, pero la conocía lo suficiente como para adivinarla al tercer intento. Sergio B. 2023. Qué sutil. Su correo electrónico era una mina de oro. 3 meses de correspondencia con Sergio que empezaron siendo profesionales y gradualmente se volvieron más personales. Reuniones de planificación que se convertían en cenas románticas, discusiones sobre colaboración creativa que eran obviamente sobre algo totalmente distinto. Pero la verdadera prueba irrefutable era un hilo de hace 2 semanas entre Elena y Julia Valdés, la presidenta de la Junta de la Fundación. Elena, realmente creo que deberíamos reconsiderar el premio de diseño este año. Las contribuciones de Sergio a nuestras 3 últimas producciones han sido extraordinarias, y reconocerlo enviaría un mensaje sólido sobre el tipo de excelencia artística que valoramos. Julia, el premio ya se anunció para Nicolás. Sería incómodo cambiarlo ahora. Elena, lo entiendo, pero a veces tenemos que tomar decisiones difíciles en servicio del bien común. El trabajo de Nicolás es competente, pero el de Sergio es transformador. La reunión de la Junta es el martes. Me gustaría proponer que lo discutamos entonces. Julia, si te sientes con tanta fuerza al respecto, podemos plantearlo, pero tendrás que encargarte tú de la logística del cambio, y tendrás que ser tú quien lo presente en la gala. Elena, por supuesto. Yo me encargaré de todo. Me recosté en su silla mirando la pantalla. No solo le había dado mi premio a su amante por un capricho. Había hecho campaña activamente para quitármelo. Había ido a la Junta, argumentado que yo no era lo suficientemente bueno y se había ofrecido voluntaria para ser quien me humillara en público. Eso era mucho peor que una simple aventura. Eso era crueldad calculada. Reenvié el hilo de correos a mi cuenta personal y seguí excavando. Lo que encontré dibujaba la imagen de una relación que llevaba al menos 6 meses, tal vez más. Recibos de hotel de conferencias fuera de la ciudad a las que Sergio también había asistido. Cargos en restaurantes por cenas íntimas en lugares donde nunca habíamos estado juntos. Incluso un recibo de una joyería por un collar que nunca le había visto puesto, al menos no conmigo.
Para cuando terminé, tenía pruebas suficientes para enterrarlos a ambos en un proceso de divorcio. Pero Marcos tenía razón. Necesitaba pensar a lo grande. Necesitaba pensar de forma sistemática. Cerré su oficina y bajé al taller de escenografía, donde realizaba mi verdadero trabajo. El espacio estaba vacío y silencioso, lleno de piezas de decorado a medio construir y el olor a serrín y pintura. Aquí era donde me sentía cómodo, donde entendía las reglas. Saqué un papel y empecé a hacer listas de la misma manera en que abordaría cualquier construcción compleja. Materiales, ¿con qué contaba? Pruebas de la aventura, conocimiento de sus rutinas y hábitos, acceso a los espacios y equipos del teatro, conexiones en toda la comunidad teatral madrileña, el elemento sorpresa. Cronograma, ¿cuál era la secuencia de operaciones? Recopilar más inteligencia. Identificar puntos de presión y vulnerabilidades. Planificar la ejecución. Golpear cuando menos lo esperaran. Resultado deseado. ¿Qué estaba intentando construir exactamente? Una humillación pública que estuviera a la altura de lo que me habían hecho. Consecuencias profesionales que reflejaran su comportamiento poco profesional. La satisfacción personal de demostrar que no era tan inofensivo como pensaban. Todavía estaba trabajando en mis listas cuando escuché voces en el pasillo fuera del taller. Elena y Sergio hablando mientras pasaban. No creo que sospechara nada, decía Elena. Parecía bastante conmocionado cuando hiciste el anuncio. Sergio respondió, casi me sentí mal por el tipo. No lo hagas. Nicolás lleva años acomodado. Quizás esto lo motive a esforzarse creativamente en lugar de construir siempre los mismos decorados genéricos una y otra vez. Se alejaban, sus voces desvaneciéndose, pero alcancé a oír la respuesta de Sergio, aún así, habría sido más amable avisarle. La amabilidad está sobrevalorada. Además, lo superará. Siempre lo hace. Me quedé allí sentado, en el taller oscuro, escuchando a mi esposa descartar 20 años de matrimonio con un desprecio casual, y sentí cómo desaparecía el último rastro de mi culpa. Tenía razón en una cosa, siempre lo había superado. Los pequeños desaires, los descartes casuales, la erosión gradual del respeto que había caracterizado nuestra relación en los últimos años. Pero esta vez no. Esta vez iba a construir algo que ella nunca vería venir. El lunes por la mañana trajo ese tipo de lluvia de octubre que hacía que Madrid pareciera el escenario de una película de cine negro. Estaba sentado en mi furgoneta frente al edificio de apartamentos de Sergio en el barrio de Salamanca, bebiendo café de un termo y observando el elegante portal donde el amante de mi mujer vivía su vida de ensueño. Llevaba allí desde las 6 de la mañana y estaba empezando a entender por qué los investigadores privados cobran tanto. La vigilancia era aburridísima. Sergio salió a las 8:15, luciendo como si acabara de salir de un catálogo de moda masculina, incluso bajo la lluvia. El pelo perfectamente peinado, un abrigo caro, ese tipo de confianza natural que nace de no haber tenido que preocuparse nunca por el dinero o las consecuencias. Se subió a un coche eléctrico que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 años y se dirigió hacia el centro. Le di 5 minutos de ventaja y luego lo seguí. Fue a una cafetería en el barrio de las Letras, el tipo de sitio que cobraba 6 euros por bebidas con nombres pretenciosos. A través del cristal, lo vi pedir algo complicado y sentarse en una mesa de la esquina con su teléfono y una pila de guiones. Estaba a punto de irme cuando entró otra figura conocida. Teresa, la asistente de Elena y el centro neurálgico de los chismes teatrales madrileños. Vio a Sergio inmediatamente y casi saltó hacia su mesa. No podía oír su conversación desde fuera, pero su lenguaje corporal contaba la historia. Teresa estaba animada, inclinándose hacia adelante, compartiendo claramente alguna información jugosa. Sergio escuchaba con atención, riendo ocasionalmente o sacudiendo la cabeza. En un momento dado, Teresa sacó su teléfono y le enseñó algo que hizo que ambos estallaran en carcajadas. Después de 20 minutos,
Teresa se fue. Sergio se quedó una hora más, trabajando en sus guiones y atendiendo llamadas. Cuando finalmente recogió sus cosas y salió, lo seguí hasta su siguiente parada, un gimnasio de lujo en el barrio de Retiro. Esta era información útil. Sergio era una criatura de hábitos, siguiendo la misma rutina que probablemente mantenía todos los días. Cafetería, gimnasio, y luego presumiblemente el ensayo o reunión que tuviera programado. Los patrones predecibles eran vulnerabilidades. Mientras Sergio entrenaba, conduje hasta las oficinas de la fundación. El coche de Elena ya estaba en el aparcamiento junto con otros que reconocí como pertenecientes a miembros de la junta. Reunión de emergencia, según la nota que me había dejado esa mañana. Aparqué enfrente y llamé a Marcos. ¿Cómo va el reconocimiento? Aprendiendo mucho. Sergio es predecible, lo cual es bueno. Elena está en modo gestión de crisis, lo cual podría ser mejor. Gestión de crisis, hubo reunión de la junta esta mañana. Supongo que el cambio de premio de anoche no salió tan bien como ella esperaba. ¿Quieres que le pregunte a Carmen qué se rumorea? Sí, pero con cuidado. No quiero que nadie sepa que estoy haciendo preguntas todavía. Entendido. ¿Cuál es tu siguiente paso? Necesito entrar en esa reunión. Las oficinas de la fundación estaban en un antiguo almacén rehabilitado en la zona de Matadero, todo ladrillo visto y estilo industrial. El edificio tenía buena seguridad, pero yo había estado allí cientos de veces a lo largo de los años para diversas reuniones y eventos. Conocía la distribución, sabía qué puertas solían estar abiertas y dónde estaban los puntos ciegos de las cámaras. Más importante aún, sabía que la sala de conferencias donde se celebraban las reuniones de la Junta compartía pared con un cuarto de limpieza, y que las paredes de aquel edificio rehabilitado eran lo suficientemente finas como para escuchar las conversaciones y sabías dónde pegar el oído. Entré en el edificio con naturalidad, saludando al guardia de seguridad, que me había visto allí docenas de veces. En lugar de ir a las oficinas principales, tomé el ascensor de servicio hasta la segunda planta y me dirigí al cuarto de limpieza. Las voces estaban amortiguadas pero eran audibles. La voz de Julia Valdés sonaba cortante de irritación, una forma completamente inapropiada de manejar la situación. Entiendo sus preocupaciones, respondió Elena, pero creo que debemos centrarnos en seguir adelante en lugar de regodearnos en lo que ya está hecho. ¿Seguir adelante? Otra voz masculina, probablemente David de la Comisión de Desarrollo. Elena, has humillado a un veterano de 20 años en nuestra comunidad frente a 300 personas. Nicolás Garrido ha construido decorados para la mitad de las producciones de esta ciudad. La gente está haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? La voz de Elena tenía ese tono que adquiría cuando se sentía a la defensiva. Del tipo que empiezan con, ¿qué está pasando realmente entre Elena y Sergio? Y terminan con especulaciones sobre el juicio y la profesionalidad de la fundación. Silencio. Luego Julia de nuevo, ¿hay algo entre Sergio y tú que debamos saber? Mis relaciones personales no son asunto de la Junta. Lo son cuando afectan a tu criterio profesional. David tiene razón. La gente habla. El mundo del teatro es pequeño, Elena. Los rumores viajan rápido y se quedan pegados. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero, dijo Julia con cautela, que tal vez deberías tomarte un tiempo para pensar en tus prioridades. La fundación debe mantener su reputación de integridad y profesionalidad. Si tu vida personal está comprometiendo eso, ¿estás amenazando mi puesto? Te pido que seas inteligente. Da un paso atrás. Deja que las cosas se enfríen. Y por el amor de Dios, sé más discreta. La reunión continuó otros 20 minutos, pero ya había oído suficiente. La Junta estaba preocupada, lo que significaba que el cambio del premio había creado exactamente los problemas profesionales que yo esperaba. Elena caminaba sobre hielo fino y lo sabía. Mejor aún, parecía que los rumores sobre ella y Sergio ya circulaban.
Yo no había tenido que encender ese fuego, lo habían hecho ellos mismos con sus muestras de afecto públicas en la gala. Salí del edificio y conduje a casa para investigar un poco más. Si los rumores ya se estaban extendiendo, quería saber exactamente qué decía la gente y quién lo decía. Las redes sociales eran una mina de oro. La comunidad teatral madrileña era pequeña e incestuosa, todos seguían a todos en Instagram y Facebook. Una revisión cuidadosa de las publicaciones de la gala reveló un patrón fascinante. La mayoría de las fotos oficiales eran las típicas del evento, gente de gala con copas en la mano sonriendo a cámara. Pero las fotos robadas contaban una historia diferente. Al fondo de una foto grupal, se veía a Elena y Sergio de pie, más cerca de lo que los colegas suelen estar. En otra toma de la recepción, la mano de Sergio era claramente visible en la espalda baja de Elena mientras hablaban con un grupo de donantes. Los comentarios eran aún más reveladores. Muchas felicitaciones para Sergio por su premio, pero también algunas observaciones punzantes, elección interesante para el premio de diseño este año. Sergio parecía sorprendido de ganar. Me pregunto si lo sabía de antemano. ¿Dónde estaba Nicolás durante la ceremonia? No lo vi en la recepción. Elena y Sergio hacen un gran equipo. Muy colaborativos. Este último comentario, de alguien llamado Jennifer Sánchez, a quien reconocí como una crítica teatral local, tenía 3 emojis de fuego y una cara guiñando un ojo. Tan sutil como un ladrillazo en un escaparate. Pasé el resto de la tarde trazando el mapa de la red social alrededor de Elena y Sergio, quienes eran sus amigos, con quien trabajaban habitualmente y quien podría tener información sobre su relación. El mundo del teatro era lo suficientemente pequeño como para que todos conocieran los asuntos de todos, pero también era lo suficientemente político como para que la gente fuera cuidadosa con lo que decía públicamente. Eso me dio una idea. Creé una cuenta falsa de Facebook usando un nombre genérico y una foto de archivo de un tipo de mediana edad con gorra de béisbol. Luego empecé a enviar solicitudes de amistad a gente de la comunidad teatral. Actores, directores, diseñadores, administrativos. Nadie que me conociera personalmente, sino personas conectadas a la red general. En pocas horas, tenía 37 nuevos amigos y acceso a una gama mucho más amplia de publicaciones y comentarios. Los grupos privados eran donde ocurrían los chismes de verdad y no tardé mucho en encontrar lo que buscaba. El grupo privado, Profesionales del Teatro de Madrid, tenía 807 miembros y, al parecer, ningún filtro en las conversaciones. El hilo sobre la gala del sábado tenía 63 comentarios y seguía creciendo. ¿Alguien más pensó que lo del premio fue rarísimo? He trabajado con Nicolás Garrido durante 10 años y su trabajo es sólido. ¿Por qué darle su premio a un actor? Sergio tiene talento, pero ¿desde cuándo damos premios de diseño a los intérpretes? Se dice que hay algo entre Elena y Sergio. Desde hace meses. Oí que los vieron juntos en aquel hotel de Toledo cuando supuestamente estaban en conferencias distintas. Mi amigo trabaja en el restaurante El Paraguas y dice que han sido habituales allí. Siempre la misma mesa de la esquina, siempre muy acaramelados. Pobre Nicolás. Parece un buen tipo. Buen tipo, pero no se entera de nada. Todo el mundo lo sabe menos él. Ese último comentario dolió, pero también confirmó lo que sospechaba. La aventura era un secreto a voces en la comunidad teatral, lo que significaba que mi humillación pública había sido aún más completa de lo que pensaba. No solo había sido traicionado por mi mujer, me habían tomado por tonto todos los que nos conocían. Pero la lástima podía ser útil. La gente que sentía pena por mí estaría más dispuesta a ayudarme, incluso si no se daban cuenta de que lo estaban haciendo. Todavía estaba leyendo los comentarios cuando sonó mi teléfono. Marcos. Carmen tiene noticias, dijo sin preámbulos. La Junta de la Fundación vuelve a reunirse mañana. Sesión de emergencia. Se rumorea que están discutiendo el futuro de Elena en la organización. ¿Qué tipo de discusión?
De las que terminan con alguien actualizando el currículum. Al parecer, varios donantes importantes han llamado para expresar su preocupación por lo de la noche del sábado. Esto era mejor de lo que esperaba. Había pensado que tendría que trabajar duro para crear consecuencias profesionales para Elena, pero ella solita se había encargado de hacer la mayor parte del daño. Hay más, continuó Marcos. Han sacado a Sergio de la producción de Primavera. El director dice que fue una decisión creativa, pero Carmen oyó que en realidad era para no añadir más drama alrededor de la fundación. Así que ambos están sintiendo la presión. Parece que sí. Carmen dice que la comunidad teatral es muy pequeña y, cuando pasa algo así, la gente toma partido. La mayoría están de tu parte, por cierto. Es bueno saberlo. ¿Cuál es tu siguiente paso? Miré mis notas, mi cronograma, mis planes cuidadosamente organizados para una venganza sistemática. Todo estaba encajando más rápido de lo previsto. Creo que es hora de acelerar el calendario. ¿Qué significa eso? Significa que mañana por la noche voy a darles algo por lo que preocuparse de verdad. El martes por la tarde me encontraba sentado en una taberna cerca de la plaza de Santa Ana, apurando una caña y esperando a que comenzara la segunda fase de mi plan. El bar estaba abarrotado con la mezcla habitual de trabajadores, oficinistas y gente del teatro buscando un sitio barato donde beber después de los ensayos. La cobertura perfecta para lo que estaba a punto de hacer. A las 7:30, tal como estaba previsto, Dani, el regidor, entró con otras 3 personas que reconocí del teatro. Le había enviado un mensaje antes sugiriendo que el equipo se tomara algo para desconectar de todo el drama de la gala. No dejó pasar la oportunidad. A la gente del teatro le encanta el drama casi tanto como hablar de él. Nico. Dani me vio en la barra y llamó a los demás. Tío, siento muchísimo lo del sábado. Eso fue una auténtica faena. Gracias, dije, interpretando el papel de marido herido. Todavía estoy intentando procesarlo. Quiero decir, ¿en qué demonios estaba pensando Elena? No puedes ir por ahí regalando el premio de otra persona así como así, comentó Sara, una iluminadora que había trabajado conmigo en varias obras. Especialmente no a Sergio Bracho, añadió Miguel, un ingeniero de sonido con opiniones contundentes para todo. Ese tipo tiene un ego más grande que el Bernabéu. Les invité a una ronda y dejé que se desahogaran. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación derivara hacia las especulaciones sobre la relación entre Elena y Sergio. Los teatreros eran chismosos por naturaleza y claramente se morían por discutir esto con alguien que tuviera información de primera mano. Entonces, ¿es verdad? Preguntó Sara tras su segunda cerveza. ¿Tienen realmente una aventura? Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. Sinceramente, ya no sé qué pensar. Venga, Nico, dijo Dani. Vives con ella. Tienes que tener alguna idea. Ha estado trabajando hasta tarde muy a menudo. Dice que son asuntos de la fundación, pero, me encogí de hombros, dejando que ellos rellenaran los huecos. Madre mía, dijo Miguel. ¡Qué fuerte! Lo peor, continué, es que todo el mundo parece saber algo que yo no sé. Sigo oyendo indirectas, viendo miradas, pero nadie quiere decirme a la cara qué está pasando. Esta era la apertura que estaba esperando. La gente del teatro no podía resistirse a ser portadora de noticias dramáticas, especialmente cuando creían que estaban ayudando a alguien. Vale, dijo Sara, inclinándose hacia adelante en tono conspirador. Probablemente no debería decirte esto, pero Jessica, la de vestuario, los vio juntos en el bar de aquel hotel en Chueca el mes pasado. Definitivamente no estaban discutiendo asuntos de la fundación. Y mi compañero de piso trabaja en el Paraguas, añadió Dani. Dice que han sido clientes habituales durante meses. Siempre muy cariñosos, siempre pidiendo la mesa más privada. La información siguió fluyendo. Avistamientos por la ciudad, conversaciones oídas por casualidad,
comportamientos sospechosos en eventos del teatro. Al final de la velada, tenía una cronología detallada de la aventura de mi esposa que se remontaba al menos a 8 meses atrás. Más importante aún, tenía testigos. 4 personas que recordarían esta conversación, que recordarían que yo estaba dolido y confundido y buscando la verdad. Cuando todo saliera a la luz, testificarían que yo había sido el último en enterarme, que había tenido que reconstruirlo todo a partir de rumores e información de segunda mano. La configuración perfecta para lo que vendría después. Llegué a casa alrededor de las 10 y encontré a Elena en el salón, con el portátil abierto y rodeada de papeles. Parecía estresada, algo inusual en ella. Elena solía florecer bajo presión, pero esta noche parecía que la presión estaba ganando. ¿Qué tal las cañas con el equipo?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Esclarecedoras. Algo en mi tono hizo que levantara la vista. ¿Va todo bien? Eso depende. ¿Hay algo que quieras decirme sobre Sergio Bracho y tú? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Observé su rostro con atención, catalogando cada microexpresión. El breve destello de pánico rápidamente suprimido, el cálculo mientras decidía cómo responder, el cambio al modo defensivo. ¿De qué estás hablando? Hablo de que, al parecer, todo el mundo teatral madrileño sabe que tienes una aventura excepto yo. Eso es ridículo. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Acaso importa? ¿Es verdad? Cerró el portátil y se puso de pie, entrando de lleno en modo control de daños. Nico, creo que estás dejando que tu resentimiento por lo del premio nuble tu juicio. Responde a la pregunta, al menos. ¿Te estás acostando con Sergio Bracho? No voy a dignificar eso con una respuesta. Eso ya es una respuesta. No, eso es negarme a participar en una fantasía paranoica que has construido porque estás molesto por no haber ganado un premio. La manipulación psicológica fue magistral. Si no hubiera tenido pruebas concretas, podría haber empezado a dudar de mí mismo. Pero yo había visto los correos, oído las conversaciones, los había visto juntos. Sabía lo que sabía. ¿O sea que estás diciendo que no hay nada entre vosotros? Digo que Sergio es un colega y un amigo, y si la gente quiere ver más de lo que hay, es su problema. ¿Y lo del hotel en Toledo? Se quedó muy quieta. ¿Qué pasa con eso? Estuvisteis allí el mes pasado. Conferencias distintas, dijiste, pero mismo hotel, mismas fechas. Es una coincidencia. ¿Y lo del paraguas? Has estado cenando allí regularmente con alguien. Los camareros te conocen por tu nombre. Siempre pides la misma mesa privada. Su rostro estaba pálido ahora, pero su voz permanecía firme. Tengo cenas de negocios allí a veces. Es un buen restaurante para agasajar a donantes. ¿Donantes como Sergio, entre otros? Podría haber seguido presionando, podría haberle enseñado los correos o el video de la gala. Pero ese no era el plan. El plan era dejarla pensar que había desviado con éxito mis sospechas mientras yo reunía más pruebas y me preparaba para la verdadera confrontación. Vale, dije finalmente. Quizás estoy paranoico. Han sido unos días raros. El alivio inundó su rostro. Lo entiendo. Lo del premio se gestionó mal y lamento que te doliera, pero no hay nada turbio, Nico. Te lo prometo. La facilidad con la que me mintió a la cara era casi impresionante. 20 años de matrimonio y podía mirarme a los ojos y prometerme cosas que sabía que no eran ciertas sin siquiera parpadear. Me voy a la cama, dije. Mañana será un día largo. Yo también. Solo tengo que terminar un par de cosas aquí. Subí las escaleras, me cepillé los dientes y me metí en la cama. 20 minutos después, oí a Elena hablando por teléfono abajo. Su voz era demasiado baja para distinguir las palabras, pero lo suficientemente urgente como para transmitir el tono, avisando a Sergio sobre nuestra conversación, sin duda.
Sonreí en la oscuridad. Que piensen que han esquivado una bala. Que se confíen de nuevo, que vuelvan a ser descuidados, porque mañana todo iba a cambiar. El miércoles por la mañana llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. En lugar de ir al teatro, conduje hasta una cafetería en Argüelles y abrí mi portátil. Era hora de la fase 3 del plan. Empecé con los blogs y sitios web de teatro local. Madrid tenía una comunidad pequeña pero activa de críticos y comentaristas que cubrían la escena artística y siempre estaban hambrientos de contenido. Elaboré una serie de pistas anónimas, cada una cuidadosamente redactada para parecer que venía de fuentes distintas. He oído que hubo drama en la gala de la Fundación de las Artes de Chamberí el sábado. Algo sobre un premio entregado a la persona equivocada. Podría valer la pena investigar. Se dice que hay política interna en la fundación que involucra a miembros de la Junta y a ciertos actores. Podría haber una historia ahí. La comunidad teatral madrileña está que arde por algunas decisiones cuestionables en la fundación. Al parecer, los donantes están pidiendo explicaciones. Envié cada pista desde una dirección de correo diferente, usando estilos de redacción distintos y centrándome en diversos aspectos de la historia. No era información suficiente para ser concluyente, pero sí para plantar las semillas de la curiosidad. Luego pasé a las redes sociales. Usando mi cuenta falsa, empecé a dar a me gusta y a comentar en publicaciones sobre la gala, siempre de forma que fomentara más discusión. Elección interesante para el premio de diseño este año. Me pregunto cómo habrá sido el proceso de selección. Sergio Bracho tiene tanto talento. Qué suerte que cuente con un apoyo tan fuerte de la dirección de la fundación. La comunidad teatral es tan cerrada. Todo el mundo sabe los asuntos de todos. Eran pequeños empujones diseñados para mantener viva la conversación y dirigirla en direcciones útiles. Al mediodía, ya podía ver cómo los efectos empezaban a resonar en la comunidad. El grupo privado de Facebook tenía un nuevo hilo sobre política y profesionalidad en las organizaciones artísticas. Un bloguero teatral había publicado una pieza sobre la falta de transparencia en los procesos de selección de premios. 3 personas distintas habían compartido artículos sobre conflictos de intereses en la gestión de entidades sin ánimo de lucro. La presión estaba aumentando, y Elena y Sergio estaban justo en el centro. Sonó mi teléfono. Elena. Nico, ¿dónde estás? Dani ha dicho que has llamado para decir que estás enfermo. Estoy bien. Solo necesitaba un día de descanso mental después de todo lo que ha pasado. Pues necesito que dejes de hablar con la gente sobre nuestra vida personal. ¿A qué te refieres? A que Sara se ha pasado esta mañana preguntándome si quería hablar sobre algunos de los rumores que circulan. Al parecer, tuviste una conversación muy animada con el equipo anoche. Yo no he empezado ningún rumor. Solo hice algunas preguntas. Preguntas que ahora se están repitiendo por toda la ciudad. La fundación ya está lidiando con las consecuencias de la noche del sábado y este tipo de chismes no ayuda. Quizás la fundación debería haber pensado en eso antes de darle mi premio a tu novio. Él no es se frenó en seco. Sergio no es mi novio. Y aunque lo fuera, eso no justificaría que intente sabotear mi carrera. No estoy saboteando nada. Solo intento entender qué pasa en mi propio matrimonio. Lo que pasa es que te estás comportando como un niño celoso en lugar de como un hombre adulto. La conversación continuó unos minutos más, pero apenas la escuchaba. Lo importante era que estaba nerviosa, que la presión le estaba afectando. La gente hacía preguntas y ella tenía que defenderse públicamente. Perfecto. Después de colgar, conduje hasta el barrio de Sergio y aparqué frente a su edificio. No tenía un plan específico, solo quería observar para ver cómo manejaba el estrés. A las 2:30, salió de su portal y caminó hacia su coche. Pero en lugar de su habitual paso seguro, parecía nervioso, consultando el teléfono constantemente y mirando a su alrededor como si esperara ser seguido. Lo cual,
Técnicamente, era cierto. Condujo hasta un aparcamiento en el centro y tomó el ascensor hasta las oficinas de su agencia de representación. Estuvo dentro más de una hora y, cuando salió, parecía aún más estresado que cuando entró. No era de extrañar, los actores dependían de su reputación y los rumores de comportamiento poco profesional podían dañar sus carreras. Si su agente era inteligente, probablemente le estarían aconsejando que se distanciara de la fundación y de Elena hasta que el chisme se apagara. Esa noche fui al teatro por primera vez desde el sábado. Tenía trabajo legítimo que hacer. El decorado de un tranvía llamado Deseo no se iba a construir solo, pero también quería medir el ambiente y ver cómo reaccionaba la gente a los crecientes rumores. La atmósfera estaba cargada, con un drama apenas contenido. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba en una sala y se reanudaban en susurros. La gente se mostraba excesivamente solícita, preguntándome cómo estaba con ese tipo de expresiones de preocupación que suelen reservarse para los pacientes terminales. Dani me apartó durante el descanso para cenar. Tío, tienes que saber que Elena ha estado aquí antes haciendo preguntas sobre con quién has estado hablando. ¿Qué tipo de preguntas? Como si parecías alterado, si estabas diciendo algo específico sobre ella y Sergio, cosas así. Parecía bastante asustada. ¿Y qué le has dicho? La verdad. Que parecías dolido y confundido, y que la gente te daba información voluntariamente sin que tú la pidieras. Bien. Esa es la verdad. Ya, pero Nico también ha preguntado si habías estado grabando algo o haciendo fotos. Es una pregunta rara a menos que le preocupe algo concreto. Interesante. Elena era lo suficientemente lista como para darse cuenta de que, en la era de los smartphones, las conversaciones privadas ya no eran necesariamente privadas. Probablemente se preguntaba si yo tenía pruebas concretas de su aventura. Las tenía, pero ella no necesitaba saberlo todavía. No he estado grabando nada, le dije a Dani, lo cual era técnicamente cierto. El video que grabé en la gala fue espontáneo, no parte de una vigilancia sistemática. Vale. Solo pensé que debería saber que andaba preguntando. Trabajé hasta casi medianoche, en parte porque quería terminar el trabajo de la fundación para el ensayo del día siguiente, pero sobre todo porque quería evitar volver a casa y encontrarme con Elena. No estaba preparado para otra confrontación y, por sus mensajes cada vez más frecuentes, se notaba que ella estaba preparando una. Cuando finalmente llegué a casa, ella me estaba esperando. Tenemos que hablar. Es tarde, Elena. ¿No puede esperar a mañana? No, no puede. Siéntate. Me senté en el sofá frente a su sillón, manteniendo la distancia. Parecía cansada pero decidida, como si hubiera pasado la noche preparándose para esta conversación. Esto tiene que parar, dijo. Los chismes, las especulaciones, las preguntas. Está dañando mi reputación y mi carrera. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Quiero que le digas a la gente que estabas equivocado, que no hay nada entre Sergio y yo y que los rumores no tienen fundamento. ¿No tienen fundamento? No. Entonces demuéstralo. ¿Qué? Si no hay nada, demuéstralo. Déjame ver tu teléfono. Tus correos, tus mensajes de texto, tu registro de llamadas. Si dices la verdad, no tienes nada que ocultar. Me miró fijamente durante un largo rato. No voy a invadir mi propia privacidad para satisfacer tus sospechas paranoicas. Entonces yo no voy a mentir a la gente para proteger tu reputación. Nico, estoy intentando salvar nuestro matrimonio. No, estás intentando salvar tu carrera. Si hubieras querido salvar nuestro matrimonio, habrías pensado en ello antes de empezar a revolcarte con Sergio Bracho. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Por un momento pensé que finalmente diría la verdad, que admitiría lo que ambos sabíamos que estaba pasando. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia las escaleras.
Esta noche dormiré en la habitación de invitados. Avísame cuando estés listo para tener una conversación racional. La vi marcharse, luego me serví un whisky y me volví a sentar en el sofá. Mañana empezaba el verdadero trabajo, porque mañana iba a darles algo que haría que los chismes actuales parecieran una brisa suave antes de un huracán. El jueves por la mañana trajo uno de esos días nítidos de octubre que hacían que Madrid pareciera una postal. El tiempo perfecto para lo que tenía planeado. Había pasado la mayor parte de la noche puliendo los detalles, asegurándome de que cada elemento estuviera en su sitio. Las pistas anónimas que envié a los blogueros estaban dando sus frutos. 3 sitios web diferentes habían publicado piezas sobre preocupaciones de transparencia en la Fundación de las Artes de Chamberí y las secciones de comentarios servían de especulaciones. Más importante aún, recibí un mensaje de Marcos. Carmen ha oído algo de Julia Valdés. Reunión de emergencia de la Junta hoy a las 2. Van a discutir la posición de Elena. Todo se estaba acelerando más de lo previsto, pero yo estaba listo. A las 11 de la mañana, conduje hasta las oficinas de la fundación y aparqué enfrente con una vista clara de la entrada. No tuve que esperar mucho. Elena llegó a las 11:30, seguida por Sergio 10 minutos después. No llegaron juntos, pero el momento era demasiado oportuno para ser coincidencia. A las 2 menos cuarto empezaron a aparecer los miembros de la Junta. Julia Valdés con semblante serio. David consultando el teléfono constantemente. Margarita, de la Comisión de Educación, caminando como si fuera a un funeral. Esto era el momento en que la vida profesional cuidadosamente construida por Elena empezaba a desmoronarse. Esperé hasta las 2:15 y luego entré. El edificio de la fundación tenía una pequeña cafetería en la planta baja que servía café y bocadillos a las diversas organizaciones artísticas que alquilaban espacio en el complejo. Compré un café y me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar el ir y venir sin llamar la atención. A las 3:20, las puertas del ascensor se abrirán y Sergio emergió con el aspecto de alguien que hubiera sido atropellado por un camión. Su habitual aire de confianza había desaparecido, reemplazado por la expresión de choque de alguien que acababa de recibir noticias nefastas. Pasó junto a mi mesa sin notarme, sacó el teléfono e hizo una llamada. «Soy yo», dijo, con la voz resonando en la cafetería silenciosa. «Tenemos que hablar. Ahora». No podía oír la otra parte de la conversación, pero las respuestas de Sergio contaban la historia. «No, por teléfono no. Reúnete conmigo en el sitio de siempre en 1 hora. Porque todo se ha ido a la mierda, por eso. Elena, confía en mí. Tenemos que decidir qué vamos a hacer». Colgó y salió del edificio con el paso urgente de alguien en modo crisis. Perfecto. Sabía dónde estaba el sitio de siempre. Durante mi vigilancia de sus rutinas, había identificado 3 lugares donde se reunían regularmente: el restaurante El Paraguas, el bar de un hotel en Chueca y un pequeño parque cerca del Conde Duque donde podían hablar en privado sin ser vistos por sus colegas. Dada la urgencia del tono de Sergio y la necesidad de privacidad, aposté por el parque. Tenía razón. Llegué al Parque del Oeste 20 minutos antes de la hora fijada y me coloqué en un banco con una vista clara de la zona del estanque donde solían verse. La tarde de octubre era lo suficientemente fresca como para que pudiera llevar una gorra de béisbol y una chaqueta sin parecer sospechoso, y el parque estaba lo bastante concurrido con turistas y corredores como para que un tipo de mediana edad sentado solo no atrajera miradas. Sergio llegó primero, paseando nervioso cerca del agua. Elena apareció 10 minutos después, caminando rápido y con cara de furia. Estaban a unos 50 metros de mi posición, demasiado lejos para oír su conversación con claridad, pero lo suficientemente cerca para observar su lenguaje corporal y captar palabras sueltas cuando alzaban la voz. Y alzaban la voz con frecuencia. Te dije que esto pasaría. La voz de Elena, cortante de rabia. No es culpa mía. La respuesta de Sergio, a la defensiva.
Tu reputación está arruinada. ¿Y qué pasa con mi carrera? Estaban peleando, culpándose mutuamente por el lío que habían creado. Exactamente lo que yo esperaba. Saqué el teléfono y empecé a grabar. La calidad no era asombrosa desde esa distancia, pero era lo bastante clara para mostrar a dos personas teniendo una discusión intensa e íntima. El tipo de discusión que no tienen los colegas, pero sí los amantes. La pelea continuó casi 20 minutos, ambos gesticulando airadamente y acercándose ocasionalmente de formas que sugerían una relación que iba mucho más allá de la colaboración profesional. Entonces ocurrió algo interesante. Elena sacó su teléfono y le enseñó algo a Sergio en la pantalla. Lo que fuera hizo que él se pusiera pálido y empezara a sacudir la cabeza con vigor. No puede ser en serio. Su voz cruzó el estanque. Es la única forma de arreglarlo, respondió Elena. Hay que sacrificarlo. Ya sospecha. No pude distinguir todos los detalles, pero el esquema general estaba claro. Estaban discutiendo algún tipo de plan que me involucraba y a Sergio no le gustaba. La conversación siguió unos minutos más y luego terminó abruptamente cuando Elena agarró el brazo de Sergio y lo atrajo para lo que fue, inequívocamente, un beso romántico. Lo grabé todo. Se separaron y abandonaron el parque en direcciones opuestas. Esperé 5 minutos y luego seguí a Elena de vuelta al edificio de la fundación. Fue directa a su despacho y cerró la puerta. A través de la ventana pude verla al teléfono, gesticulando animadamente. Modo control de daños, intentando salvar lo que quedaba de su reputación profesional. Demasiado tarde para eso. Conduje a casa y subí el video del parque a mi ordenador junto con el metraje de la gala y el resto de pruebas que había reunido los últimos días. Luego creé una presentación sencilla pero devastadora, una cronología de la aventura de Elena y Sergio completa con correos, fotos, declaraciones de testigos y pruebas de video. La última diapositiva era una sola frase: hay personas a las que no se les debería confiar ni los premios, ni las carreras, ni los matrimonios de los demás. Guardé la presentación en una memoria USB y me la metí en el bolsillo. Luego llamé a Marcos. ¿Qué te parece asistir a una reunión de la Junta? ¿Qué tipo de reunión? Esa en la que la Fundación de las Artes de Chamberí decide si despide a mi mujer. Pensaba que esa reunión era esta tarde. Esa fue la discusión preliminar. La reunión de verdad es esta noche a las 7. Sesión de emergencia para tratar las recientes preocupaciones sobre liderazgo y profesionalidad. Julia acaba de enviar el aviso hace una hora. ¿Cómo lo sabes? Porque Elena está entrando en pánico y, cuando Elena entra en pánico, se vuelve descuidada. Se dejó el correo abierto en su portátil. Y quiero que estés allí porque necesito un testigo de lo que va a pasar. Marco se quedó en silencio un momento. Nico, ¿qué vas a hacer exactamente? Voy a hacer una presentación. ¿Qué tipo de presentación? Esa en la que la verdad sale finalmente a la luz. ¿Estás seguro de esto? Una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Pensé en los últimos 4 días. La humillación en la gala, las mentiras y manipulaciones, la crueldad de quitarme mi reconocimiento profesional para dárselo a su amante, los meses de engaño, los chismes a mis espaldas, la suposición de que yo era demasiado estúpido o débil para darme cuenta de lo que pasaba en mi propio matrimonio. Estoy seguro. Vale. ¿Qué necesitas que haga? Solo estar allí. La reunión está abierta a los miembros de la fundación y tú has sido miembro colaborador durante 3 años. Tienes derecho a asistir. ¿Y tú? ¿Eres miembro? Desde esta tarde, sí. Curioso que, siendo el marido de la directora ejecutiva, te acabes conociendo los requisitos de afiliación. Pasé el resto de la tarde preparándome. Imprimí copias de los correos más comprometedores, organicé las fotos y los clips de video y ensayé mi presentación hasta que pude darla sin notas. A las 6:30, Marcos me recogió en su furgoneta. ¿Estás listo para esto?
Preguntó mientras nos dirigíamos al centro. Llevo listo desde el sábado por la noche. ¿Qué crees que va a pasar? Creo que Elena y Sergio están a punto de aprender que los actos tienen consecuencias. Y después de eso voy a construirme una vida nueva. Una donde la gente no me tome por tonto. El edificio de la fundación bullía de actividad cuando llegamos. Coches en el aparcamiento, luces encendidas en la sala de conferencias, esa sensación de drama que siempre rodea a las reuniones de crisis organizativas. Entramos y tomamos el ascensor hasta la segunda planta. La sala de juntas ya estaba medio llena con miembros de la junta, personal y algunos miembros de la fundación que se habían enterado de la reunión de emergencia a través de la eficiente red de chismes del teatro. Elena estaba al frente de la sala, luciendo compuesta y profesional a pesar del estrés de los últimos días. Se había puesto su mejor traje de chaqueta y llevaba el pelo recogido en ese estilo severo que usaba cuando necesitaba proyectar autoridad. Sergio no aparecía por ninguna parte. Julia Valdés llamó al orden a las 7 en punto. Gracias a todos por venir con tan poco aviso, comenzó. Como muchos de ustedes saben, la Fundación ha estado lidiando con algunas preocupaciones sobre eventos y decisiones recientes. Esta noche debemos abordar estas preocupaciones directamente y determinar el mejor camino a seguir. Esbozó los problemas, preguntas sobre la ceremonia de premios, rumores de relaciones inapropiadas, inquietudes de donantes y miembros de la comunidad sobre el juicio y la integridad de la fundación. Antes de proceder con cualquier decisión, continuó Julia, quiero dar a Elena la oportunidad de abordar estas preocupaciones y darnos su perspectiva sobre la situación. Elena se levantó y se dirigió al frente. Parecía segura, bajo control, lista para moldear la narrativa a su favor. Gracias, Julia, empezó. Quiero comenzar reconociendo que los eventos de la noche del sábado se gestionaron mal. La decisión de modificar la entrega del premio se tomó con la mejor de las intenciones, reconocer una contribución artística excepcional. Pero entiendo que la ejecución fue problemática y dolorosa para personas que merecían un mejor trato. Era buena, reconocía el problema sin aceptar la responsabilidad total, expresaba arrepentimiento sin admitir culpabilidad. En cuanto a las otras preocupaciones planteadas, quiero ser absolutamente clara, mis decisiones profesionales se basan únicamente en lo que creo que es mejor para la fundación y para la comunidad teatral a la que servimos. Cualquier sugerencia de que las relaciones personales han influido en mi juicio es, sencillamente, falsa. Hubo más murmullos entre el público. Los estaba perdiendo. La negación era demasiado absoluta, demasiado defensiva. Entiendo que los rumores y las especulaciones forman parte del trabajo en una comunidad tan cerrada como la nuestra, pero espero que esta junta y esta organización me juzguen por mi historial de servicio y logros, no por chismes e insinuaciones. Se sentó entre aplausos educados pero poco entusiastas. Julia abrió el turno de preguntas y comentarios. Era mi momento. Me puse de pie al fondo de la sala. Tengo algo que decir. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Elena se puso pálida al darse cuenta de que yo estaba allí. Nico, dijo Julia con cautela, no estoy segura de que este sea el foro apropiado para, en realidad, lo es, interrumpí. Soy miembro de la fundación desde esta tarde, lo que me da derecho a hablar en esta reunión, y lo que tengo que decir es directamente relevante para las preocupaciones que se están discutiendo. Caminé hacia el frente de la sala, sacando la memoria USB del bolsillo. ¿Puedo usar el proyector? Julia parecía confundida, pero asintió. Si es relevante para los asuntos de la fundación, es muy relevante. Conecté la memoria y abrí mi presentación. La primera diapositiva apareció en pantalla, la verdad sobre el juicio profesional y las relaciones personales. Elena me miraba con una mezcla de horror e incredulidad. Intentó levantarse, pero Julia le hizo un gesto para que permaneciera sentada. Durante los últimos 6 meses, mi esposa ha tenido una aventura con Sergio Bracho.
Esta relación ha influido directamente en sus decisiones profesionales, incluida la decisión de quitarme mi premio para dárselo a su amante. La sala estalló en jadeos y susurros. Pasé a la siguiente diapositiva, que mostraba el hilo de correos entre Elena y Julia sobre el cambio del destinatario del premio. Este correo, enviado hace 2 semanas, demuestra que Elena hizo campaña activa para que mi premio se le entregara a Sergio en su lugar. Le dijo a la Junta que mi trabajo era meramente competente, mientras que el de Sergio era transformador. Pude ver a los miembros de la Junta leyendo los correos, sus rostros volviéndose más serios a medida que procesaban las implicaciones. Pero el premio solo fue la humillación pública, continué, pasando a la siguiente diapositiva. La traición privada lleva mucho más tiempo. Les mostré los recibos de hotel, los cargos de restaurantes, el recibo de la joyería. Cada pieza de evidencia construía el caso de forma metódica, profesional, como un carpintero. Estaba construyendo una estructura que no se podía derribar. Elena les acaba de decir que las relaciones personales no han influido en su juicio profesional. Eso es mentira. Hice clic en el video de la gala que mostraba el comportamiento íntimo de Elena y Sergio entre bambalinas. Esto se grabó el sábado por la noche, después de que ella le diera mi premio. Luego, el metraje del parque de esa misma tarde. Esto se grabó hace unas horas, después de su reunión de emergencia sobre cómo manejar las consecuencias de que su aventura se hiciera pública. La sala estaba ahora en completo silencio. Cada persona miraba la pantalla viendo a mi mujer besar a otro hombre con el tipo de pasión que no me había mostrado a mí en años. Elena les pidió que la juzgaran por su historial, dije, girándome para mirar directamente a la Junta. Aquí tienen su historial, 6 meses mintiendo a su marido, a sus colegas y a esta Junta. 6 meses usando su posición para beneficiar a su amante a expensas de las carreras y reputaciones de otras personas. 6 meses anteponiendo sus deseos personales a la integridad de la fundación. Pasé a la diapositiva final. Hay personas a las que no se les debería confiar ni los premios, ni las carreras, ni los matrimonios de los demás. Desconecté la memoria USB y volví a mi asiento. La sala permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Julia se aclaró la garganta. Elena, ¿tienes alguna respuesta a estas acusaciones? Elena se levantó lentamente. Su compostura había desaparecido por completo, reemplazada por la mirada vacía de alguien cuyo mundo acababa de colapsar. Empezó, pero se detuvo. Creo que necesito consultar con un abogado antes de decir nada más. Creo que eso es probablemente lo más sensato, respondió Julia. Mientras tanto, convocó una votación inmediata de no confianza en el liderazgo de Elena Garrido al frente de esta fundación. El voto fue unánime. Mientras la reunión se disolvía en el caos, con los miembros de la Junta cuchicheando en conversaciones urgentes y el personal murmurando entre ellos, me acerqué a donde Elena recogía sus papeles con manos temblorosas. 20 años, dije en voz baja para que solo ella pudiera oírme. 20 años apoyé tu carrera, tus ambiciones, tus sueños, y lo tiraste todo por una cara bonita y un chute de ego. Me miró con lágrimas en los ojos. Nico, yo no, simplemente cállate. Tomaste tu decisión. Ahora vive con las consecuencias. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas, seguido por Marcos. Madre de Dios, Nico, dijo mientras esperábamos el ascensor. Acabas de pulverizar su vida entera. Ella pulverizó su propia vida. Yo solo aporté la documentación. ¿Y ahora qué pasa? Ahora ella podrá descubrir qué se siente al ser humillada frente a todos los que importan para su carrera. Ahora Sergio tendrá que explicarle a su agente y a sus futuros empleadores por qué está asociado a un escándalo. Ahora ambos tendrán que vivir con el hecho de que todo el mundo sabe exactamente quiénes son en realidad. El ascensor llegó y entramos. ¿Y tú? Preguntó Marcos. ¿Tú qué sacas de esto? Lo pensé mientras bajábamos a la planta baja.
Saco el dejar de ser el marido ingenuo del que todos se ríen a sus espaldas. Saco el dejar de fingir que mi matrimonio es algo que no es. Y saco el poder construir algo nuevo, algo honesto, algo que sea realmente mío. Las puertas del ascensor se abrieron y salimos a la noche madrileña. Y lo más importante, añadí, saco el poder dormir bien esta noche por primera vez en meses. Detrás de nosotros, el edificio de la fundación seguía iluminado, vibrando aún con las secuelas de mi presentación. Por la mañana, la historia estaría en boca de toda la comunidad teatral madrileña. Para la semana que viene, sería una noticia vieja reemplazada por cualquier nuevo drama que surgiera de la incestuosa escena artística de la ciudad. Pero las consecuencias durarían mucho más. Elena nunca volvería a trabajar en la administración de artes sin ánimo de lucro. Ni en Madrid, ni probablemente en ninguna parte. El escándalo la seguiría, una mancha permanente en su reputación profesional. Sergio sobreviviría, los actores siempre lo hacían de alguna manera. Pero su imagen de niño de oro estaba empañada para siempre. Siempre sería el tipo que se acostó para conseguir un premio, que ayudó a destruir un matrimonio y una carrera por su propio ego. Y yo sería el carpintero que construyó la pieza de arquitectura de venganza más efectiva en la historia del teatro madrileño. Mientras Marcos y yo conducíamos a casa por las calles de la ciudad, sentí algo que no había experimentado en meses. Satisfacción. No era felicidad, todavía no, pero era la profunda satisfacción que da el trabajo bien hecho. Una estructura construida para durar. Mañana empezaría a construir algo nuevo.